La portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa. Comparte lo que venimos diagnosticando sobre lo que sucedió con esa deuda. Una deuda que, dice el informe del Fondo Monetario Internacional, no cumplió con ninguno de sus objetivos porque no logró ni restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación, ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos. El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, pero que además el gobierno de Macri no solo no logró combatir la inflación, sino ni siquiera logró diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación, que, como dice todo el tiempo el ministro Guzmán, es multicausal y no tiene que ver solamente con la emisión, sino que tiene que ver, entre otras cosas, con la relación entre salarios y precios, entre ingresos, y es una cuestión multicausal. Les voy a leer un párrafo muy cortito del informe, pero que nos parece muy contundente con respecto al diagnóstico sobre la deuda de Macri. Dice que el programa no logró mejorar la confianza y cumplir sus objetivos. A pesar de la magnitud del acuerdo, Argentina tuvo que pedir prestado montos considerables en los mercados, con poco reparto en la carga y sin una operación de deuda. Se encontró con refinanciaciones cada vez con vencimientos más cortos y tasas de interés más altas, hasta que perdió el acceso al mercado en agosto de 2019. Esta es la situación en la que encontramos el país en diciembre del 2019. Los reembolsos, dice el Fondo Monetario Internacional, junto con la fuga de capitales, ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio y, a pesar de las intervenciones, el tipo de cambio siguió depreciándose. Y concluye que el aumento de la inflación y el valor en pesos de la deuda pública y el debilitamiento de los ingresos reales, especialmente de los sectores más pobres, fueron otras de las consecuencias, y en consecuencia se incumplieron los objetivos de crecimiento e inflación del programa. El gobierno argentino agrega, digamos, a este informe, o responde a este informe, que consideramos que de alguna manera en algunos aspectos es tímido el balance que se hace, y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se les da un préstamo a un país, un préstamo de esa magnitud. Y la verdad es que no deja de sorprendernos que un poco más tarde, unas horas más tarde de la aparición del informe del Fondo Monetario, el exministro Duhovne dice públicamente que este fue un préstamo que les dieron políticamente, como un apoyo político a su plan de gobierno, que, como todos sabemos, fracasó. O sea que en un intento de un apoyo político, un préstamo dado políticamente y tomado políticamente por una fuerza política, la de Mauricio Macri, es lo que hoy el gobierno argentino está teniendo que renegociar, teniendo que hacerse cargo, y que compromete a varias generaciones de argentinos. Entonces, bueno, esto es lo que nos parece muy importante, lo que sucedió ayer, y que es muy importante remarcar que sucede en el marco de las negociaciones que estamos llevando adelante, y que es esta misma fuerza política, la de Mauricio Macri, la que nos endeudó de esta manera y nos pone en este compromiso de tener que renegociar esta deuda, la que hace apenas una semana votó en contra del presupuesto de la Nación. Como dijo uno de sus diputados, volteó el presupuesto de la Nación. O sea que primero toman la deuda y nos endeudan, y después voltean el presupuesto. Nos parece, en los dos casos, de un grado de irresponsabilidad muy importante, y esperamos que de aquí en adelante las diferentes fuerzas políticas se manejen con responsabilidad para aquellos temas que comprometen a muchas generaciones y que tienen que ver con decisiones que tiene que tomar el Estado-Nación y no una fuerza política solamente para su provecho. Así que, dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. Tengo aquí el listado que ustedes confeccionaron. Jan Livares, buenos días, Jan, ¿cómo le va? Gabriela, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, tomo lo último que usted marcaba sobre los dichos de Nicolás Duhovne y le agrego que, y lo cito textual, dijo: el gobierno de Mauricio Macri dejó el gobierno, valga la redundancia, en 2019 con equilibrio primario en sus cuentas públicas, con reservas en el Banco Central y con superávit externo. Y agrega: de esos equilibrios vivió el gobierno los últimos 2 años. ¿Esto fue así? Gracias. Permítame decirle, Jan, que tal vez no merezca ningún comentario esos decires del ministro Duhovne.
que como todos sabemos, digo, esto no solamente no era así, sino que lo está diciendo también el Fondo Monetario, que marca la situación catastrófica en la cual quedó el país en el 2019, a pesar de ese préstamo multimillonario que le habían dado a Mauricio Macri, sino que también el ministro Duhovne es capaz de un párrafo antes de lo que usted ha dicho, de decir que este fue un préstamo político que el mundo le dio a Mauricio Macri para sostener un proyecto político que obviamente la gente, por suerte, los argentinos y las argentinas votaron en contra en esos meses. El gobierno actual, ustedes lo saben bien, encontró a la Argentina con el mayor endeudamiento histórico de su historia, con tasas de desempleo, con tasas de inflación, de las cuales hoy todavía estamos trabajando y haciéndonos cargo, con algunos resultados muy positivos, como por ejemplo el que se anunció esta semana, que la tasa de desempleo en la Argentina llegó a 8.2. Esto significa que está más baja aún que en el 2018, no solo en el 2019, sino también en el 2018, cuando empezó la debacle económica del gobierno de Macri. Muchas gracias, Jan. Diego Ruiz Díaz. Hola, Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Gabriela? Bueno, quería saber si el gobierno tiene estudiado algún tipo de medida adicional en base a la situación sanitaria de la fecha, como por ejemplo, bueno, volver atrás con el uso del barbijo en la vía pública o limitación en la cantidad de gente que pueda reunirse, más allá del pase sanitario que está funcionando. Gracias, Diego. Las medidas se van anunciando día a día. Estamos ante un pico de contagios, esto lo tenemos absolutamente claro. También es una situación completamente diferente y lo ha explicado en varias oportunidades la ministra Bisotti, ayer mismo lo ha vuelto a hacer. Es una situación muy diferente que al inicio de la pandemia, porque estamos hablando de una situación en la que buena parte de la población, en la Argentina el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene el esquema completo de la vacunación, y esto implica que si bien hay muchos contagios, estos no tienen la gravedad y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de alguna manera a vivir con altos números de contagios siempre y cuando estemos vacunados, porque esto es lo que posibilita que la enfermedad no se transforme en una enfermedad grave. Por eso, al margen de que empieza a regir el pase sanitario a partir del 1 de enero, de que ya está rigiendo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, lo que nosotros necesitamos es extremar los cuidados. Nos habíamos relajado, pensamos que ya había pasado y que con la vacunación solo alcanzaba para no contagiarse. Con la vacunación no alcanza, pero prevé que la enfermedad no se convierta en casos graves, pero de todas maneras podemos seguir contagiándonos. Debemos usar el barbijo, debemos seguir cuidando la distancia, tenemos que usar el barbijo sobre todo en los espacios cerrados. Aprovechemos el verano para no estar en espacios cerrados y estar siempre en espacios ventilados, y sobre todo aquellos que no se hayan vacunado o no se hayan dado el esquema completo, vayan a vacunarse. No es una cuestión de su salud individual, es una cuestión comunitaria, es una cuestión colectiva. Están las vacunas para vacunarse. En la provincia de Buenos Aires ya se puede hacer libremente. La ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar que va a empezar con la tercera dosis y con los refuerzos. Digo, las vacunas están, hay que solamente en algunos casos sacar el turno y en otros, como en la provincia, ir libremente a vacunarse. Es la mejor manera que tenemos de pensar que esto en algún momento, más temprano que tarde, se va a terminar. Por el momento, esas son las medidas que estamos tomando, y también estamos monitoreando la situación, obviamente, día a día. El Ministerio de Salud monitorea la situación día a día, y si hay novedades vamos a ir avisando y cambiando. Comienzan las vacaciones, mucha gente, por lo que sabemos de las expectativas que hay con respecto a los lugares turísticos, va a estar viajando. También tenemos que cuidarnos cuando viajamos y cuando estamos en situación aún de descanso y de veraneo, porque eso es importante no para uno, sino para toda la comunidad. Muchas gracias, Diego. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, portavoz? ¿Qué tal? Buenos días. Consulta sobre la situación de la pandemia. Por un lado, acerca de este excedente de 22 millones de vacunas, más allá de las personas que por relajación optaron por no vacunarse, no entiende que es una cantidad muy importante que quizás amerite una acción más fuerte del gobierno. El pase sanitario está claro que es uno, pero aún así es una cantidad importante más allá de la relajación. Quería consultarle eso. Y si me permite, también todo sobre la pandemia. Usted habló de que seguramente un sector de la población se relajó o subestimó. Ahora, el presidente hace pocas semanas dijo que es momento de reencontrarse, que incluso fue un eslogan oficial, y que la pandemia pasaba. Usted recién dijo, hay personas que creyeron que ya pasó la pandemia. El presidente fue uno de ellos, que dijo hace 4 semanas, que la pandemia había pasado. ¿El presidente subestimó la pandemia? Gracias. Gracias, Nicolás. Cuando decimos semánticamente si la pandemia pasó o no pasó, los que vivimos la pandemia, sentimos que
La pandemia fue ese momento del 2020 sobre todo y principios del 2021 donde todos los días estábamos en situaciones de un virus que atacaba y que mataba a la gente, ¿no? Internaciones, terapia intensiva, muertes. Digo, Argentina tiene un número de muertos que vamos a duelar durante muchísimo tiempo, como todo el mundo, pero la verdad es que fue una tragedia para el mundo en su conjunto. Esa tragedia de ese momento donde la pandemia constituía una cantidad de muertos por día, que contábamos cantidad de muertos por día, la verdad es que ese es el momento que pasó y sentimos que va a tardar en pasar las secuelas psicológicas, obviamente las secuelas económicas, las secuelas familiares, digamos, ¿no? Muchos vamos a tener en estas fiestas, vamos a extrañar a alguien o duelar a alguien y nos parece que eso es algo que tenemos que tener permanentemente presente, digamos. En ese sentido es que yo digo, esto todavía no pasó, nosotros todavía estamos viviendo las consecuencias de la pandemia y también estamos viviendo que aquellos que deciden no vacunarse porque lo decidieron o porque se olvidan, se relajan, tienen otra cosa más importante que hacer o lo que fuera, digo, lo que les pedimos es vayan a vacunarse porque eso es lo que va a hacer que todos y todas podamos sentir que efectivamente pasó un ciclo, digamos. En algún momento esta enfermedad va a convertirse en alguna de las enfermedades con las cuales convivimos y vamos a tener también que aprender a convivir con ella. En este momento necesitamos un último esfuerzo que es que si conocen a alguien que no se haya ido a vacunar, o sobre todo tenemos un tema con los jóvenes entre los 18 y los 30 años. Es la población que tiene dada una dosis y que le falta darse la segunda dosis. Necesitamos que vayan, así que si son vuestros hijos, hijas, amigos, conocidos, les pedimos que además les pidan por favor que vayan a vacunarse. Cecilia, de Ámbito. Cecilia. Hola, buen Cecilia. día, portavoz, ¿qué tal? Después de varios días de protestas, finalmente se derogó la ley de zonificación minera en Chubut. Quería preguntarle si el presidente tuvo algún contacto con el gobernador Arcioni y puntualmente, ¿cuál es la postura del gobierno sobre la ley de zonificación minera? Gracias, Cecilia. El tema de Chubut ustedes saben, la explotación minera son temas provinciales y lo maneja el gobernador de Chubut. El gobierno lo que cree es que nosotros estamos en un proceso de transición hacia otro tipo de energías, estamos en un proceso de transición ecológica, estamos haciéndole frente a la crisis climática y todo lo que hay que hacer y que esto es un proceso. Y que en ese proceso vamos a necesitar seguir, no solo porque es parte de nuestro desarrollo económico, sino también porque ese proceso de transformación de las energías, ese proceso de transición hacia un mundo más ecológico necesita de diferentes energías, minerales, gas, el gas antes que el carbón, sin duda, digamos, pero necesitamos litio, necesitamos una cantidad de minerales. Entonces, hay un proceso que hay que llevar adelante, hay plazos, hay objetivos, todo esto tiene que llevarse adelante de la manera más sustentable posible, con control no solo de medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, sino de Ambiente, digamos, no de Medio Ambiente, del Ministerio de Ambiente, sino también con control de ciencia y técnica, con todo lo que podamos hacer para que cuando se lleven adelante procesos de extracción minera, por ejemplo, como es el caso que se está discutiendo en Chubut, se tenga en cuenta que no implique el uso del agua. Hubo muchas cosas que se dijeron en Chubut que no son ciertas, digamos, no es cierto que estuviera comprometido el tema del agua en Chubut por esta explotación de esta mina. No voy a entrar en detalles porque es un tema que corresponde a la provincia, pero sí, en su contexto, este es un gobierno que lucha contra la crisis climática y que tiene un compromiso ecológico y que entiende que esa lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática y ese compromiso ecológico en países de renta media como el nuestro, en países que los que algunos llaman subdesarrollados, tiene que tener un proceso y tiene que tener un tiempo de inversión, de transición hacia energías renovables, de transición hacia otros tipos de economía. Ese tiempo, ese proceso se tiene que llevar adelante con mucha solidaridad, con mucho control, con mucha cautela y en eso está trabajando el gobierno en su conjunto. Muchas gracias, Cecilia. Jaime, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Consultarte sobre cuáles son los efectos, volviendo al tema del Fondo Monetario, concretos en la negociación actual que tiene esta autocrítica del Fondo Monetario para la Argentina. O sea, ¿qué beneficia a la Argentina que el Fondo Monetario haya hecho autocrítica sobre el préstamo que le dio al gobierno de Macri o son dos negociaciones por separado?
No, por supuesto, es la misma negociación, implica, y en las cosas en las que el gobierno argentino, en una respuesta que dio el gobierno argentino y que estuvo trabajada conjuntamente por el presidente con el ministro Guzmán, lo que nosotros también decimos es que el Fondo Monetario tiene que ser más estricto cuando entrega este tipo de préstamos, que después se convierten en deuda, digamos, no para ellos son préstamos y para nosotros es la deuda de Macri, lo que estamos en este momento teniendo que lidiar con, es que no pueden ser otorgados a un espacio político, a un presidente en un momento porque compromete a muchas generaciones y que entonces estos tienen que ser procesos de discusión colectiva, no solamente de las fuerzas políticas, sino de todas aquellas que implican a un Estado-nación. Por eso también nos parece muy importante el debate que se va a dar en el Congreso del Plan Plurianual y nos parece muy importante el debate que se tiene que dar en el Congreso sobre el próximo acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional. Lo que entendemos es que si la oposición es responsable, debería leer con mucho detenimiento esta crítica del fondo a lo que ellos hicieron cuando estaban en el gobierno y lo que ellos hicieron con el préstamo para ver y pensar mejor las decisiones que toman cuando se sientan, por ejemplo, a votar en contra de un presupuesto o a dejar a un gobierno sin presupuesto, querer dejar a un gobierno sin presupuesto en el momento en el que ese gobierno está negociando la deuda con la cual ellos llevaron a la Argentina a esta crisis, dicho por el mismo Fondo Monetario Internacional. Gracias, Jaime. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bueno, retomando y repreguntando el tema de la deuda, dijiste hace un ratito que la respuesta de la carta del Fondo Monetario es tímida. La pregunta eso sí es que va direccionado en la responsabilidad misma del organismo de haber entregado ese dinero sin ningún tipo de control, por un lado, y cuál es la expectativa de mínima del gobierno, si se puede saber, en cuanto a la negociación, porque algunos sectores del oficialismo plantean que en menos de 20 años no se puede volver a hablar, digamos, menos de esa cantidad de tiempo sería imposible abonar esos 45.000 millones de dólares. Gracias. Los detalles de la negociación es una negociación, con lo cual somos discretos y cautos y los lleva adelante el ministro Guzmán y esperemos que a ver los detalles una vez que se arriben a ellos, porque como en toda negociación hay idas y vueltas y hay intereses que no son los mismos, digamos, de parte de unos y de otros. Sí entendemos que estamos recorriendo un camino en el cual lo que Argentina quiere y necesita, que es llegar a un acuerdo de una deuda sustentable, que se pueda pagar en el tiempo, que tengamos la posibilidad de crecer antes de empezar a pagar, que tengamos la posibilidad de que nada de lo que se tenga que pagar al Fondo Monetario Internacional implique ir en contra del crecimiento de la mesa de los argentinos y de las argentinas. En esa negociación estamos y esperamos y sentimos que de alguna manera estos son todos pasos que se van dando y llevando adelante. Efectivamente, en el planteo que hace en su respuesta, ustedes saben que este es el informe del fondo y hay una respuesta del gobierno argentino antes de que sea publicado, nosotros planteamos que el fondo debería estudiar de nuevo si se cumplió con en el artículo 6 dice cuáles son las condiciones para otorgar un préstamo a un país más allá de la cuota de la cual podría extenderse. Ustedes saben que a Macri le dieron el 180% más de lo que la Argentina tenía la posibilidad de recibir en ese momento. Entonces, lo que Argentina quiere es que el Fondo Monetario explique si efectivamente se cumplieron o no con los requisitos establecidos en el artículo 6 de su estatuto. ¿El gobierno? Eso es parte de las conversaciones que se están llevando adelante y que nos parece importante que todos estos temas queden clarificados. Gracias, Fabián. Sofía Enea, ¿cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, portavoz? Consultarle, teniendo en cuenta la escalada de casos, el uso del pase sanitario, la aparición de una nueva variante, la consulta iba si el gobierno tenía pensado implementar la obligatoriedad de la vacuna para un futuro próximo y en la misma sintonía consultarle la postura del gobierno en torno a la posibilidad de que Catamarca implemente el cobro del tratamiento contra el coronavirus en pacientes que hayan decidido no vacunarse. Gracias. Sí, existiendo la posibilidad de la vacuna y sabiendo que la vacuna hace que los casos sean leves, en la mayoría de los casos siempre puede haber otras causas de enfermedades concomitantes que hagan que se agrave, pero sabiendo que esto es así, el mundo en su conjunto, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, está poniendo la carga en
vacúnense, digamos, ¿no? O sea, ya no es una responsabilidad de los vacunados, digamos, no, digo, volver a tener que aislar a los que están vacunados porque algunos no se quieren vacunar, la verdad es que no nos parece justo, digamos, como comunidad, teniendo en cuenta que una enorme cantidad de la población decidió vacunarse, cuidarse y cuidarnos entre todos. Entonces, sí nos parece que de acá en adelante la carga está más en vacúnense, y si no se vacunan, pueden tener algún tipo de consecuencias, como por ejemplo la implementación del pase sanitario, porque la verdad es que tener que recurrir a aislar a quienes están vacunados no nos parece justo, no solo a nosotros, es la tendencia que está sucediendo en este momento en el mundo. Imagino que Catamarca está mirando algunos de esos modelos en otros lugares del mundo donde esto empieza a suceder, y Argentina tiene una tradición de vacunas obligatorias y una tradición de vacunarse, que es lo que ha hecho que tengamos hoy un nivel de vacunación altísimo, digamos, porque la verdad es que llevamos a nuestros niños a vacunar apenas nacen, digamos, y tenemos una tradición de apego, digamos, a las vacunas que hace que estemos en este momento con una situación de un alto nivel de vacunación. Entonces, por ahora estamos pidiendo, insistiendo y instaurando el pase sanitario para que todos se vacunen, pero también cada vez más tenemos que empezar a dejar claro que es responsabilidad de los no vacunados que puedan contraer la enfermedad y que esta enfermedad se transforme en una enfermedad grave, con lo